Educación en el México prehispánico. En los principios de la prehistoria, las civilizaciones no se comunicaban fácilmente. No existían las escuelas como tal. Eran educados por personas adultas que tenían experiencia transmitida por personas cercanas a ellos, empezando por sus padres y familia. Por otra parte, las mujeres se educaban para realizar tareas de la casa y eran preparadas para el matrimonio. En cambio, los hombres eran educados con tareas como la agricultura, la pesca y la caza. La educación se estabilizó con el sedentarismo de los pueblos, principalmente por los nahuas y mayas, sobresaliendo en la formalización de la educación. Pero fueron los aztecas quienes sentaron las bases para crear la educación pública. Esta educación evolucionó hasta transformarse en instituciones según el estatus social y las futuras necesidades del individuo. La cultura mexica la constituyó un pueblo de la cultura náhuatl, en la zona de Mesoamérica, que existió desde el siglo XII al siglo XVI. En 1325 construyeron un gran imperio en una isla del lago de Texcoco, cuya capital fue Tenochtitlan. Los aztecas hablaban lengua náhuatl, que fue lengua de toda la región. La ciudad creció rápidamente, principalmente gracias al comercio. Dicho lo anterior, la educación formal era un proceso sistemático y complejo, por el cual se preparaba a los hijos para el desempeño de la vida adulta. Las escuelas no simplemente eran centros de educación, más bien eran una especie de templos religiosos en los cuales los niños y los jóvenes acudían para trabajar y al mismo tiempo para educarse. Su principal función era rendirles culto a los dioses. Esto incluía ejercicios sociales, puesto que creían que los dioses también vivían en la tierra, entre ellos el cuidado, la conservación y mantenimiento de los templos. En la devoción individual se incluía el respeto hacia el semejante y hacia uno mismo. El culto también estaba relacionado al trabajo, pues para los mexicas el trabajo era parte de la naturaleza del hombre, y que al morir las actividades laborales continuaban en el más allá. Sin embargo, para ellos, el primer hombre y la primera mujer fueron una pareja de ancianos, Oxomoco y Zipactonal. A la anciana se le atribuía el hilado, el tejido y el manejo de los granos de maíz para curar y adivinar, y para ambos, el cultivo de la tierra. La educación prehispánica no era de carácter privado, era inherente a la vida misma, pues era demasiado incluyente, sosteniendo que todas las personas tenían la capacidad de ser educadas y así la responsabilidad de educarse. Partiremos mencionando que para ser educados no era necesario tener un lugar específico. Existían 4 tipos de escuela. La primera de ellas, Calmecac, que significa lugar de la hilera de casas. Los jóvenes nobles eran educados en casa hasta los 15 años y posteriormente ingresaban a la escuela. Esta estaba destinada para los hijos de los nobles. Uno de los más sagrados recintos se encontraba dentro de Tenochtitlan y se les educaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros y gobernantes. La segunda de ellas era el Telpochcali, que significa casa de jóvenes. La educación de ellos comenzaba a partir de los 15 años para el servicio a la comunidad y guerra. Estos eran hijos en gran mayoría de plebeyos. Las escuelas se localizaban en cada barrio o calpulli. Los alumnos buscaban la resistencia al dolor, donde solo los sobresalientes podían llegar a ser ciudadanos distinguidos dentro de la sociedad. La tercera escuela era el Ixpoxcali, que significa casa de doncellas. La educación impartida era semejante al del Telpochcali, aunque en lo correspondiente a su ser femenino. Ellas eran encargadas de la limpieza de templos, vivían en castidad y recogimiento, solo al servicio de Dios. La cuarta y última era el Cuicacali, que significa casa del canto. Los alumnos recibían instrucciones de canto y danza. Esta última se consideraba una forma muy elevada del culto religioso. En cambio, el canto era una vía de transmisión del conocimiento. El Cuicacali introducía al alumno al trabajo comunal. Desde entonces se empezó a educar con valores natos a sus hijos con su ideología, enseñando y aprendiendo de acuerdo a su género y la preservación de su cultura. De esta manera, poder concluir los aspectos de la educación impartida en el antiguo México y la de hoy en día tiene sus pros y sus contras. Para empezar, podemos destacar que la educación impartida por los mexicas era a través de templos,
no de instituciones. Esto quiere decir que está ligada a la religión en cuanto a reglas y normas que se debían seguir, desde la manera en cómo se tenían que vestir hasta en la forma de comportarse ante la comunidad. Resulta importante destacar que hoy en día la educación, hablando de escuelas públicas, está separada de la manipulación de la Iglesia, ya que en la antigüedad era todo lo contrario, puesto que la religión y el gobierno formaban una unidad. Según López Austin, claramente nos dice que la religión y la educación iban de la mano. Sin embargo, moralmente hablando, el relacionarse la religión con la educación les daba muy buenos resultados, pues esta educación les inculcaba una serie de valores y los practicaban estrictamente. Le tenían un gran respeto a sus mayores, y esto es algo que claramente en la actualidad se está perdiendo.